Isaías 9 del 1 al 4. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al final llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplíquese la gente y auméntese la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Amén. Ya. Bueno, para nosotros es una luz que en primer lugar responde en medio del temor. Pero, ¿qué temor? Vayamos al versículo. Hemos leído de que mas no habrá siempre oscuridad para lo que está ahora en angustia. Y uno se pregunta, ¿qué angustia? ¿Qué oscuridad? Bueno, para entender eso tenemos que remitirnos al contexto. Y el contexto es Isaías 7, del 1 al 2, que dice así: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, resulta de que Israel se había aliado con el reino de Aram Damasco, o como le conocían los judíos como los sirios. Ellos no diferenciaban. ¿Tienes pinta de sirio? Eres sirio. Entonces, estamos en el 735, ya al 715 a.C., y en ese reinado Judá iba a ser atacada, había sido atacada realmente. ¿Y qué había pasado? Pues que Isaías le había advertido al rey Acaz. Había dado palabra al Señor para el rey Acaz. ¿Pero qué creéis? ¿Le hace caso o no le hace caso Acaz a Isaías? No. Vamos a leer en Isaías 7, del 11 al 14. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Acaz no hizo caso del Señor. Estaba rebelde, no quería hacer caso. ¿Y qué hizo? Pues pidió ayuda a un nombre muy bonito por si van a tener un hijo, Tiglat-Pileser III. ¿Y qué pasó? Se convirtió en un protectorado asirio. Pasó Judá de ser un reino a ser directamente un protectorado. ¿Tenemos un pequeño mapito? Muy bien. Ese es Aram Damasco. Este es el reino de Judá y estaba siendo atacado por el reino de Israel. Y el reino de Aram Damasco pertenecía al imperio asirio. Y lo que pasa, siguiente parte, es que al final el imperio asirio les ayuda. Y el imperio asirio incluso llega a matar, destruir y desmembrar a lo que era Aram Damasco, su propio pueblo. Además de, obviamente, deportar a Israel, a los líderes de Israel. O sea, pasaban a ser un protectorado de una nación que era capaz de matar a sus propios hermanos. El temor era gigante. Estaban aterrorizados, porque al final era un imperio mucho mayor que ellos, un imperio mucho más fuerte, mucho más poderoso. Ya habían quedado atrás los días dorados del reino de Salomón, del reino de David, donde eran fuertes, poderosos, ricos y respetados. Ahora tenían un rey cobarde, un rey que no escuchaba la voz de Dios, un rey que prefería hacer las cosas a su manera, un rey que profanó el templo de Jehová, profanó el templo y puso ídolos, dioses, un rey que los vendió y tenían miedo por sí mismos. Esos eran los tiempos de oscuridad que estaban viviendo. Y alguno puede preguntar, bueno,
Ellos estaban viviendo ese temor. Pero, ¿qué de nosotros? Bueno, vamos a ver un poco la misericordia del Señor que tuvo para su pueblo. Porque aquí les están anunciando buenas nuevas. Unas buenas nuevas que van a cambiar para siempre nuestra vida. Les está dando el Señor la enésima oportunidad a su pueblo para que se arrepientan y vuelvan a Él, aun a pesar de que durante el reinado de Acaz no estaban haciendo eso. Por lo tanto, vamos a tener una luz que resplandece en la oscuridad. Leamos un momento la siguiente parte. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Uno lo lee y dice, nos está hablando de una aflicción que ya han padecido. Nos está hablando también de Neftalí y Zabulón. Y además, continúo. Perdón. Podemos ir, vale. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que le vale. Pues al final llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Nos habla de Zabulón y Neftalí. ¿Qué tiene que ver Zabulón y Neftalí con esto? Estábamos hablando de Judá. Judá no eran esas tribus. Bueno, en primer lugar debemos entender de que aunque hable en pasado, esto es una profecía del Señor. Los tiempos de Dios son diferentes. Lo que para Dios ya ha pasado, para nosotros pasará. Dicho de otra manera, en este caso, el pasado es futuro para ellos. Entonces, entendiendo esto, ¿qué nos está diciendo aquí? Bueno, nos está diciendo de que vendrá una salvación, que vendrá alguien que llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Nos está dando una ubicación, y esa ubicación no es otra que Capernaum. Y no es que yo lo sepa porque soy un experto en geografía hebrea, sino porque si vamos a Mateo 4, del 12 al 15, nos dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, Juan el Bautista, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Qué pasó en Capernaum? Alguno de mis sabios eruditos. ¿Qué pasó en Capernaum? Si recordamos, Capernaum es el sitio donde inicia su ministerio Jesús. Jesús inicia su ministerio cuando va preso Juan. Y es muy importante entender de que Capernaum forma parte de Galilea. Pero antes de esto y antes de entender esto, vemos que aquí está dando una localización. ¿Pero una localización para qué? Para algo que también se había anunciado previamente en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué está anunciando aquí? Jesús. Ya les ha dado, les ha dicho que va a venir un Salvador. Les ha dicho su nombre. Les ha dicho hasta su ubicación GPS. Lo tienen localizado, ya saben por dónde va a venir. Pero para los judíos había un problema con esto. Y es que dice que pasará por Galilea de los gentiles. Y para un judío que pasara por Galilea de los gentiles no era algo bastante creíble. Era algo muy improbable. ¿Por qué? Primero, porque Galilea de los gentiles estaba considerado una tierra habitada por gentiles. Y segundo, porque creían que de ahí no podía salir nada bueno. No lo digo yo, lo dice Juan 1:46. Cuando le explican a Natanael que va a venir de Nazaret, le dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Para ellos, todo lo que estuviera en Galilea era gentil, era extranjero. No querían saber nada. Eso estaba lleno de arameos. Eso estaba lleno de gente que les traicionaría, que no estaban con la ortodoxia de Jerusalén. En Jerusalén eran los verdaderos judíos
judíos de pura cepa, pata negra, eran los verdaderos. ¿Cómo va a venir un Salvador, un Rey, el enviado de Dios, va a venir por Galilea de los gentiles? Pues eso tiene un plan, que el plan era el siguiente, y lo vemos en el versículo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué había venido a hacer Jesús? En primer lugar, les había venido a dar luz a los que estaban morando en la oscuridad. ¿Quiénes estaban morando en la oscuridad? Aquellos que se habían apartado de Dios. Aquellos que se habían apartado de Dios tenían su enésima oportunidad para volver a Él. Empezaba por ellos. Les está diciendo un mensaje simple, Isaías. Cristo va a venir, arrepentidos, y Él os dará luz. Clar y catalán. Les ha dejado claro esto. Pero para ellos era difícil. Era difícil porque a veces ni nosotros mismos entendemos ese mensaje. Nosotros mismos, a veces nos imbuimos en una superioridad moral. Y en vez de ayudar a llevar la luz hacia el que quiere volver, lo sumimos más en la oscuridad. Nosotros tenemos que ser portadores de luz. Si nos ponemos a pensar un poco, ¿cuántos se han perdido en el camino? ¿A cuántos nos gustaría que estuvieran sentados aquí? Yo tengo nombres y apellidos de muchos años que me encantaría que estuvieran aquí compartiendo con nosotros, que me encantaría que estuvieran compartiendo la palabra de Dios, disfrutando del reino de Dios. Pero se han ido, y quizás muchas veces se han ido porque, más que ayudar, los hemos hundido más en el fondo. Los hemos puesto en esa oscuridad que el Señor no nos ha mandado a meternos en la oscuridad. Nos ha mandado aquí a darle luz, porque la Navidad es luz que puede contra la oscuridad. Ese es el mensaje de Cristo. Nosotros tenemos que ayudar a aquellos que quieren volver, que necesitan volver, más que ayudarnos a nosotros mismos. Pero no solo era para aquellos que se habían perdido. Y es que, si recordamos un poco teológicamente, ¿para quién era la salvación? Para el pueblo de Israel, ¿no? ¿Quién era el pueblo de Israel? Aquellos nacidos en Israel y los judíos, ¿no? Pero el Señor aumenta esto, cambia esto, porque la Navidad no es solo una luz que vence la oscuridad, es una luz que nos bendice a todos. Vayamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice? Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Él dice que multiplica la gente. ¿Pero qué gente? ¿Qué significa eso? Lo que significaba es que la salvación venía para el gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Tú, yo, nosotros. Todos nosotros somos gentiles. Bueno, no sé si tengo a alguien que haya nacido en Israel, ¿no? Judío de judíos, hebreo de hebreo, ¿no? Vale. Por ahora no tenemos ninguno. Lo que significaba era que había venido para el gentil. ¿Y qué hace el Señor? Nos lo refrenda también en Romanos 11:10, que dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Jesús vino para salvarnos a todos. Él amplió su pueblo. Nosotros pasamos de ser gentiles a ser el pueblo de Israel también. Nosotros somos el pueblo de Israel. Todos nosotros, todo aquel que en Él cree, es el pueblo de Israel. El que acepta, el que rinde su vida a Cristo, es el pueblo de Israel. Vino a dar una salvación universal. Porque ¿qué? Nosotros antes estábamos guiados por nuestra oscuridad, por nuestras concupiscencias, por nuestros deseos, por lo que nosotros queríamos hacer. No sabíamos diferenciar del bien y el mal. Al bien le llamábamos mal y al mal le llamábamos bien. Pero ¿qué hizo Cristo cuando vino a nuestra vida? Cambió todo eso. Perdonó nuestro pecado. Y eso es lo que vino a hacer Cristo con cada uno de nosotros. Eso es la luz que nos bendijo a todos. El nacimiento de Cristo nos bendijo a todos. Rompió todo aquello preconcebido. Nos dio la enésima oportunidad de cambiar nuestra vida. Y nos la dio a todos nosotros. A veces resulta difícil, ¿no? Porque
Nos cuesta dar esa segunda oportunidad, como he dicho antes. Pero debemos recordar algo, y hemos hablado de una serie en la que hablamos de un enemigo invisible. Y cuando tengamos esa tentación de destruir, veamos Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. No sé si habías venido con una expectativa de la prédica. No sé si habías visto el mensaje y quizás creías que íbamos a hablar del Belén. Que vamos a hablar de hoy es el niño nacido. O quizás no tenías ninguno. Pero quiero que quede claro algo en este día. Dios no es un Dios griego ni un Dios egipcio que viene aquí a agarrar y destruir, a acusarte. No es un Dios caprichoso que un día está bien contigo y el otro día está mal porque le da la gana. No. Dios es un Dios que te viene a dar vida en abundancia. No podemos pasarnos predicando un Dios castigador, un Dios acusador, porque el Dios castigador y el Dios acusador no es Dios. Le hemos hablado muchas veces, no es un Dios tentador, tampoco va a venir Dios a tentarte a ti. No. Dios es un Dios que también da alegría. Dios es un Dios que nos trae alegría, nos trae gozo a nuestra vida. Dios te viene a dar una vida diferente, una vida que realmente te llene, en la que no estés esclavizado, en la que no estés dependiendo de un trabajo, de la opinión de los demás, de tu físico, de tu dinero, no. Dios te da una vida de verdad, una vida plena. Y tenemos que hablarle a las personas y predicar a las personas de que Dios da una vida plena. No solo hablar de no debes hacer esto, no debes hacer otro, no debes hacer otro. No, Dios es mucho más que eso. Dios no es papá y mamá. Dios es Dios. Es más, ¿por qué lo digo? Siguiente versículo, por favor. En nuestro mismo versículo nos habla: se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se goza cuando reparten despojos. ¿Qué nos está hablando de alegría? ¿Nos está hablando de que vayamos ahí y acusemos? No. Nos habla de una alegría. Y la verdad, me gustaría que pensáramos en esto. Quiero que pensemos en esto, porque a veces nos está costando transmitir el verdadero mensaje de Dios. Todos los que estamos aquí, a nosotros nos llegaron con misericordia. Yo me acuerdo de las personas que me hablaban a mí. Me acuerdo de mi madre en este momento, que estuvo orando por mí. Día tras día, noche tras noche, me habló con misericordia, a pesar de que yo era desobediente. A pesar de que yo quizás no era el mejor hijo del mundo. A pesar de que algunas contestaciones no eran buenas, no eran las mejores precisamente. Yo me acuerdo de ella. Y todos tenemos a una persona que vino con misericordia, nos amó, nos trajo, nos dijo: Cristo va a cambiar tu vida. Y es que además, en la palabra nos dice, no solo que nos alegremos, Filipenses 4:6, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La palabra de Dios nos habla de regocijarnos, de alegrarnos, de estar vivos, de estar vivaces. Lo dice 2 veces, ya no te dice una vez. Regocijaos y regocijaos. Tenemos más que esto. La palabra de Dios es alegría también. Dios es alegría para con nosotros. ¿O acaso estamos tristes si el día 22 nos toca la lotería? ¿Alguno estará triste? Si cuando recibamos el aguinaldo o la doble paga vamos a estar tristes. Yo creo que no. De hecho, si alguien está triste porque le va a tocar la lotería, yo le ayudo con su tristeza. No se preocupe. La verdad, nadie está triste por eso. Pues entonces, si estamos en la vida, tenemos una vida en Cristo y hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, estemos gozosos, regocijémonos en Él. ¿Amén? Amén. ¿Qué hemos dicho? Hagamos un pequeño repaso. Una luz que resplandece en la oscuridad, ¿no? Primero. Segundo, una luz que bendice a todos. Tercero, una luz que nos libera.
¿Qué dice aquí? Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Amados hermanos, cuando aceptamos a Cristo, ¿qué nos dijeron? Que nosotros éramos nueva criatura, ¿no? Somos nueva criatura en Cristo. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto? Bueno, esencialmente de que todas aquellas cosas que nos han atado, que nos han perseguido, que hemos estado esclavizados por ello, el Señor nos ha restaurado, nos ha liberado de todo esto. De que ya no somos esa persona del pasado, sino que tenemos libertad en Cristo. Entonces, sabiendo esto, ¿qué sentido tiene estar lamiéndose las heridas del pasado? ¿Hemos recibido realmente una luz que nos ha liberado o no? Porque el versículo 4 nos da una imagen muy clara acerca de cómo es la liberación de Cristo, que nos da Cristo. Nos habla de la batalla de Madián. No voy a entrar mucho en detalle de la batalla de Madián, pero básicamente Gedeón se tenía que enfrentar a los madianitas. Y Gedeón tenía 300 hombres, porque el Señor le había dicho, ve con esos 300 hombres. Gedeón no era precisamente conocido por ser muy valiente. De hecho, era bastante timorato. Pero el Señor le dio la victoria porque él fue obediente y fiel con él. Él fue por fe y puso en su mano ese terreno, esa victoria. Ahora bien, si nosotros hemos recibido la luz en Cristo, si nosotros nos ha dado una luz que libera, ¿por qué seguimos en lo mismo? ¿Por qué estamos en lo mismo una y otra vez y otra vez y otra vez? Quizás no estamos entregando nuestra vida completamente a Cristo. Quizás hay aspectos de nuestro corazón, de nuestra persona, que estamos ocultándoles a Cristo. Y no podemos estar así, porque esos aspectos no los vamos a ganar por nuestras propias fuerzas. Aunque luchemos, aunque estemos trabajando una y otra vez arduamente en que queremos hacer nosotros, puedes darte el mejor coaching de la historia, puedes tener una mente súper fuerte, puedes hacer una vida sana, que tú por tus propias fuerzas no vas a poder hacer esto. En 1 Juan 5:4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué ha vencido al mundo? ¿Nosotros? Nuestra fe en Cristo. Eso es lo que ha vencido al mundo. El Señor nos ha dado potestad para liberarnos de estas cosas, para vencerlos, pero ¿en qué? En la fe. En la fe. No en nosotros mismos. De nosotros no va a salir nada bueno. Naturalmente no va a salir nada bueno. Tenemos naturaleza pecaminosa. No nos vamos a poder librar de ello. Somos así. Pero en Dios tenemos esa victoria. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué me estás hablando de esto? ¿Acaso me estás hablando de una luz y un poco más? La realidad es que estas Navidades, si bien he dicho al principio de que para muchos son alegría, a veces no son tan alegría. Aprovechamos nuestras Navidades ¿para qué? Para reunirnos con la familia, que nos reunimos con ella en Navidades o en funerales. ¿Y qué hacemos? Volvemos a rememorar la bolsa, la bola que teníamos en el pasado, una y otra vez. ¿Cuántas noches de Navidad hay arruinadas por volver a los mismos temas dolorosos del pasado? ¿Cuántas noches de Navidad hay las que acaban en discusión, en pelea? Que vino el tío, que vino el primo, que todos están con temor de que venga uno porque este se lleva mal con el otro y por lo tanto si este se lleva mal con el otro va a discutir y nos va a arruinar la cena. Pero ¿saben lo peor, mis queridos hermanos? Es que muchas veces esas peleas, esas discusiones, esos temas del pasado los iniciamos nosotros. Como cristianos somos nosotros los que iniciamos esos problemas. Somos nosotros los que estamos heridos, que no hemos sanado y volvemos a los mismos temas. Y cuando nosotros debemos ser luz, ¿qué somos en ese momento?
Estamos siendo oscuridad. Las Navidades no son para eso. Las Navidades son para recordar a Cristo. Recordar el nacimiento de Cristo. Es una luz que nos libera de todo yugo, de toda riña pasada. Hemos sido hechos libres, hemos sido nuevos. ¿Por qué estamos siempre con lo mismo? Tenemos que ser de bendición, mis hermanos. Estas Navidades tenemos que cambiar esta mentalidad. Cuando vayamos con nuestras familias, con nuestros amigos estas Navidades, lo que el Señor me está poniendo en el corazón es que vayamos con el perdón puesto, que vayamos perdonados, que vayamos con una actitud de perdón hacia los demás, con una actitud de renovar, de construir, no de destruir. Sé que no es fácil, hay muchas heridas, pero como decía 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cristo nos da la victoria. Cristo nos da la victoria contra el mundo, contra todas aquellas cosas que vinieron, contra todas aquellas cosas que vendrán. Y es así. 70 veces 7, queridos hermanos. 70 veces 7. Perdonar, amar y perdonar, porque nosotros fuimos perdonados y amados primero. Así nos manda el Señor. Estas Navidades no tienen que ser días de pelea. Tienen que ser días en los que nosotros demostremos y les demos la palabra de Cristo a todo aquel que no cree. Así como una vez nos la dieron a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos queremos liberar de esas cosas del pasado? ¿Sí? Ahora no los escucho, ¿eh? Estamos de acuerdo, pero ya no se quieren liberar de las cosas. ¿Nos queremos liberar de las cosas del pasado? ¿Queremos ser luz? Pues vayamos a ser luz. Acordémonos de Cristo, que Él fue la luz que resplandeció sobre toda oscuridad. Amén. Y en esta hora me gustaría que me acompañaran a orar y cerremos nuestros ojos. Allí donde estés sentado, háblale al Señor. Y pon todas aquellas cosas que estaban en tu corazón, que no te han permitido avanzar. Pon todas aquellas riñas, Señor. Pon todos aquellos rencores, los cuales no te dejan ser luz. Si hoy quieres y en este día sientes que el Señor te ha hablado, que tu corazón se ha ablandado, pon todas tus cosas en orden ante el Señor. El Señor está ahí para perdonarte. El Señor perdona a aquel que se arrepiente con el corazón sincero, que pone su vida en conformidad con Él. El Señor siempre está aquí con nosotros. Somos nosotros los que nos apartamos. Y si tú no conocías del Señor y quieres entregarle tu vida a Cristo, te pediría en este momento de que le hablaras y que si pudieras levantaras la mano. ¿Hay alguien aquí en este día que quiera entregar su vida a Cristo? ¿Hay alguien aquí que no haya entregado su vida a Cristo? Háblale al Señor. El Señor está ahí para perdonarte, para amarte. Él te conoce. Él sabe todo lo que hay en ti, de principio a fin. Él sabe dónde estás. Amado Padre, en este día, Señor, te entregamos todas nuestras cargas. En este día, Señor, queremos ser almas nuevas, Señor. Queremos que la luz de tu Evangelio brille sobre nosotros, Señor. Queremos cambiar, Señor, todas aquellas cosas que impiden, Señor, que entendamos tu nacimiento. Que entendamos lo importante que fuiste para nosotros, que eres para nosotros, Señor. Te rogamos, Padre, en esta hora de que estés tú presente, Señor. Estés tú presente, Señor, en toda esta época, Señor, que vamos a pasar. Queremos dejar atrás, Señor, toda cosa del pasado, Señor. Toda riña,
todo dolor, toda herida, Padre, toda maldición generacional, Señor. Queremos dejarla atrás, Señor. Padre, te necesitamos. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos, Señor, y reconocemos en este día, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Salvador. Obra en cada uno de los corazones que están aquí, Señor. Obra en cada uno, Señor. Gracias, Padre, porque tú has estado desde principio a fin. No éramos merecedores, no somos merecedores, mas tú nos has salvado, Padre. Tú nos has dado, Señor, aliento, gozo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos de que estés aquí. ¡Te esperamos!